Hola, alumnos del grupo de tercero B, me da mucho gusto estar en sintonía con todos ustedes. Vamos a revisar algunos temas que habían quedado pendientes con la finalidad de que refuercen los conocimientos con miras al examen parcial que habrá el día de mañana. Y bueno, me parece importante terminar esta parte que habíamos estado viendo de Oasis América, que es una región cultural que floreció pues en lo que hoy es el continente americano, especialmente pues en la parte norte de México y también en parte de lo que hoy es Estados Unidos. Y como viene siendo una costumbre en mi clase, voy a compartir rápidamente una presentación. Una de las culturas que floreció en aquel espacio geográfico fue Mogollón. Se desarrolló en el suroeste de Nuevo México y sureste de Arizona, recordando que es muy importante ubicar eh, en qué espacio se ubica una cultura, porque eso nos ayuda a entender su cosmovisión del mundo, de la vida. Y también otro elemento importante es que construyeron casas en torno a un espacio abierto a manera de plaza. Aquí podemos ver un ejemplo de ello. Ya Flor nos habló en la clase pasada de toda esta importancia que había en las antiguas culturas en la manera de construir sus viviendas, sus espacios, de cómo se aprovechaban los elementos que había en el entorno, pero sin trastocar también los códigos de la naturaleza. Y bueno, otro elemento también es que su cerámica se decoró con dibujos negros sobre fondo blanco con base en motivos geométricos, espirales y zoomorfos, ¿no? Recordando que zoomorfo es decir, forma de animales también que con los que pintaban esa cerámica. Aquí podemos ver un claro ejemplo. Como les había mencionado en clases anteriores, pues yo creo que esto nos ayuda a entender cómo desde aquella época pues ya había un culto pues a las especies vivas que formaban parte de ese entorno en el que florecieron estas culturas. Creo que ya les había hablado, por ejemplo, de toda esta veneración ancestral que existe para los felinos porque se les considera animales de poder, o también, por supuesto, los búhos que son, digámoslo así, eh, la noche y encarnan pues el reino de los muertos. En ese sentido, pues había una veneración muy especial por las especies, por los animales, cosa que pues en nuestra época continúa. Sin embargo, como hemos mencionado a lo largo de este curso, me parece que nos hemos desligado pues de nuestro entorno, de nuestro espacio natural. Siguiendo con la cultura mogollón, enterraban a sus muertos dentro y fuera de sus viviendas. En ese sentido, pues ya había rituales que hasta hoy pues se preservan, que tienen que ver con toda esta veneración que se hace de los difuntos con la idea de que no se van completamente, sino que su esencia de su espíritu también pues puebla el tiempo, puebla el espacio, y en ese sentido hay que venerarlos para que haya también armonía en sus caminos de quienes ya no están. Eh, por último, también tenemos la llamada cultura de casas grandes. Se ubica en el estado de Chihuahua y cubre más de 50 hectáreas. Algunas edificaciones de Paquimé, como también se le llama, llegaron a tener más de 6 pisos. Existen estructuras ceremoniales y un gran complejo de multifamiliares. Aquí tenemos un ejemplo de esa arquitectura que, repito, está concebida a partir del espacio. Si se fijan, pues son elementos muy naturales, se usaba piedra, lodo y otras cosas pues que en ese lugar había, lo cual te habla de una bioconstrucción, como lo mencionaba Flor en la intervención que generosamente mandó hace algunas clases. Y bueno, también respecto a esta cultura, los pobladores cultivaban maíz, el frijol, la calabaza y practicaban la recolección, es decir, la recolección de frutos silvestres. Y también su cerámica es de gran calidad y con motivos geométricos y de animales. Aquí podemos ver una cerámica muy bella. No es simplemente una vasija, no es una olla para almacenar algún líquido, es también, digámoslo así, pues una creación cultural, porque en esos dibujos también se refleja pues una manera de ver el mundo, una manera de ver la vida, y es una fortuna que podamos hoy
todavía en los museos conocer pues toda esta habilidad que tenían esas antiguas culturas para hacer objetos como el que les presento, que es bastante hermoso. Y siguiendo con esta narrativa, llegó a su auge entre 1300 y 1450 después de Cristo, y después de este periodo la ciudad fue atacada, saqueada y quemada por grupos seminómadas. Es decir, seminómada es cuando se establecen en un lugar, pero por X o Y razón se tienen que ir después a otro punto. Y bueno, finalmente cultura patayán se ubicaron en algunos territorios de los estados de Arizona y California, es decir, lo que hoy es Estados Unidos de América y Arizona. Aquí podemos ver esa cultura pintada de amarillo, la región en la que se asentó, en la que floreció. Eh, y también pues es un área seca en general, y los grupos que habitaron esta tierra construyeron casas excavadas en la tierra con techo de palma, y entró en declive entre los siglos XIV y XV. Aquí podemos ver unas pinturas que se encuentran en las piedras que se ubican en esa zona donde floreció esta cultura del Patayán. Y finalmente, para terminar esta parte de Oasis América, tenemos la cultura de las trincheras. Aquí la podemos ver en un tono como rosa mexicano en este mapa. Y bueno, se desarrolló en el norte de Sonora entre los siglos 8 y 9. El pueblo que habitó este lugar llegó a tener 2000 habitantes. Se dedicaban igualmente que las otras culturas a la agricultura, a la caza y a la recolección. Aquí podemos ver una antigua construcción de las trincheras. Y bueno, eso es finalmente lo que me faltaba compartir sobre Oasis América. Y entremos rápidamente a otro tema que también había quedado pendiente, que es el tema de Mesoamérica. Voy a hacer una pausa, a detener la grabación y a continuar con ese tema. Siguiendo con los temas que estamos abordando antes del segundo parcial de Historia de México 1, vamos a pasar rápidamente a Mesoamérica. ¿Qué podemos mencionar de esta región cultural que marca profundamente la vida de nuestro país? Pues vamos a mencionar lo siguiente. Mesoamérica es un área cultural y geográfica que comprende el centro y sureste de México y el norte de Centroamérica. Aquí la podemos ver ubicada en el espacio. Como podemos ver, tiene una gran extensión territorial. Sin duda alguna, esta región de Mesoamérica pues marca profundamente nuestro ser como mexicanos. ¿Y por qué lo digo? Porque es en ese tiempo en que usos y costumbres que perduran hasta hoy en día se van forjando. Como dice un verso, en la era digital de Facebook, WhatsApp y phone sigue siendo un gran bastión nuestro origen ancestral. Maíz, frijol, chile, nopal, miel, remedios herbolarios, sus tianguis extraordinarios son arraigo que se ve. México sigue de pie por saberes milenarios. De Mesoamérica también podemos mencionar que se asentaron comunidades de agricultores que construyeron las primeras aldeas y centros urbanos. En algunos casos alcanzaron un nivel cultural enorme. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Con Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más majestuosos, no solo de México, sino del mundo. Es también la llamada ciudad de los dioses, y se construyó en ese lugar porque contaba con manantiales muy abundantes que por supuesto favorecían cuestiones como la agricultura. Además, también en estos centros urbanos hay muestras de ya todo el desarrollo y la inteligencia que había en ese momento del tiempo, en ese momento de la historia. Aquí podemos ver la famosísima pirámide del Sol y también la pirámide de la Luna, dos construcciones majestuosas que año con año atraen a miles y miles de turistas de todo el mundo que vienen a asomarse a ese México precolombino, a esa cosmovisión que había en los antiguos mexicanos de adorar esa dualidad del sol y de la luna, porque están íntimamente ligadas pues a nuestros ciclos vitales. La luna, como lo hemos mencionado tantas ocasiones, tiene que ver con las mareas en los mares, tiene que ver con las plantas, es decir,
tiene que ver con nosotros como habitantes de este planeta que tienen, por supuesto, relación con lo que pasa en su entorno y el sol, por supuesto, que también obviamente es la fuente de energía principal del planeta Tierra. En ese sentido, pues Teotihuacán es uno de los grandes centros de la cultura precolombina. Tenemos también, por supuesto, otro como Monte Albán, que si no mal recuerdo está ubicado en Oaxaca. Vean también pues la construcción de estos hermosos lugares, o Copán, Copán que si no me equivoco está ubicado en Honduras. Trataré de confirmar esa información, pero miren también pues la majestuosidad de cada escalón, de cada piedra que se pone en este sitio arqueológico, que por supuesto pues están hechos para habitarse, pero también, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores, para construir centros ceremoniales y de esa manera adorar pues a los distintos dioses que había en la época precolombina, recordando que los antiguos mexicanos lo mismo adoraban al sol, a la luna, al viento, a la lluvia, al, a la tierra, en fin. Otro sitio también muy importante es Tikal, que está ubicado en Guatemala, un sitio majestuoso, como ustedes se pueden dar cuenta, y que nos habla pues de este florecimiento cultural que hubo en Mesoamérica. No se diga en Tula, aquí están los famosísimos Atlantes, Palenque, Chiapas, que es otro sitio muy hermoso que yo en lo personal he tenido la fortuna de conocer hace mucho tiempo, y además de contar con la guía de un señor muy sabio que se llama o se llamó, no sé si todavía viva, ojalá que sí, se llama Víctor. Él nos habló pues de todos los elementos que conformaban pues las pirámides que había en esta zona arqueológica y de cómo tenían semejanzas también con otras culturas como la China. Él fue el que me comentó que pues Cristóbal Colón no fue el primero en descubrir América, sino que había habido ya civilizaciones que habían tenido un acercamiento con nuestro continente, lo cual es una tesis muy interesante y que de alguna manera se ha ido trabajando pues a lo largo de los últimos años, y ha enriquecido la reflexión de cómo se fue configurando pues la cultura no solo de Mesoamérica, sino de lo que hoy es América Latina. Otro ejemplo de estos grandes centros urbanos, pues es México Tenochtitlán, que está ubicado en el centro de lo que hoy es la Ciudad de México, un lugar pues maravilloso, majestuoso, que también ojalá que puedan conocer. Existe el Museo del Templo Mayor, y que si vas a Tenochtitlán, lo que fue Tenochtitlán, pues hay guías que te cuentan cosas muy interesantes. El día que fui, un guía muy preparado, muy inteligente, nos contó, por ejemplo, de dónde viene la expresión llover a cántaros, ¿no? Hablaba de que Tlaloc tenía a su servicio, por así decirlo, una especie de duendecillos, y entonces cuando a Tlaloc se le realizaban ofrendas, rezos, etcétera, si ahora sí que lo satisfacían, mandaba esos duendecillos a que vaciaran desde las nubes cántaros de agua sobre la tierra. Entonces, cuando una lluvia es abundante, decimos está lloviendo a cántaros, y esa expresión viene precisamente de estos tiempos precolombinos. En México, Tenochtitlán, pues hay muchísimos podríamos llamarle restos arqueológicos de tanto de pirámides como de osamentas humanas, en fin, ojalá que puedan ir al Museo del Templo Mayor. Siguiendo con Mesoamérica, civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron entre 2500 antes de Cristo, y la llegada de los españoles, que recordemos se dio en el año de 1519, aunque bueno, ya la conquista de Tenochtitlán es en 1521, o sea, el año que entra se conmemoran 500 años ya de ese acontecimiento que pues marcó el ser profundo de nuestro país. Y bueno, otro dato muy interesante sobre Mesoamérica es que
había características culturales en común entre las distintas zonas que conformaban Mesoamérica. Un rasgo muy interesante es que practicaban el juego de pelota. Como mencionaba en clases anteriores, quizás ese sea uno de los antecedentes del por qué a los mexicanos nos gusta tanto el fútbol. Ya en estas épocas prehispánicas se practicaba el juego de pelota, que por supuesto tiene reglas muy distintas al fútbol, pero debe de existir en el inconsciente colectivo, como dirían los psicoanalistas, ese antecedente de un juego que existió hace muchos siglos. Otro elemento también es el culto de los muertos. Aquí podemos ver unas ofrendas que se hacen en un panteón que es el de Mixquic. Mixquic es una zona que está ubicada en el Valle de México y que también desde tiempos precolombinos pues era un centro ritual poderosísimo y especialmente con esta veneración hacia los difuntos, que yo creo que no es un culto a la muerte, es más bien una veneración a la vida, a la esencia que nos deja una persona cuando está en este plano de la tierra. Y esta práctica del culto a los muertos pues se va a dar en distintos pueblos mesoamericanos. Aquí podemos ver pues un altar muy bonito y yo creo que muchos de ustedes en su casa acostumbran cada fin de octubre, primeros días de noviembre, hacer su altar para recordar a los familiares fallecidos, les ponemos la comida que les gustaba, alguna música, porque de alguna manera los muertos son la raíz de los que seguimos vivos y por eso les cantamos, por eso los recordamos, porque solo se muere si se olvida, si se olvidan de la persona que ya está en otro plano, por así decirlo. Otro elemento también muy interesante es el llamado besote, que es, si no me equivoco, este adorno que tiene en la nariz, perdón, el adorno que tiene aquí en la cabeza más bien, y que va a ser una característica pues en distintos pueblos de Mesoamérica. Y también, por supuesto, el macuahuitl, que es como el arma que trae el guerrero azteca en la mano derecha. Y bueno, otro elemento también muy importante van a ser los códices que de alguna manera son una memoria de ese México profundo que existió antes de la llegada de Hernán Cortés. Gracias a esos códices es que podemos darnos una idea de cómo veían el mundo, de cómo vivían la vida esos antiguos mexicanos. Y no quiere decir que los pueblos indígenas pues sean algo, o esa cosmovisión, perdón, de los pueblos indígenas sea algo que ya no existe. Claro que no, sigue muy vigente, sigue muy arraigada. El asunto es que se ha ido amalgamando también con otras culturas a partir pues de todas las relaciones que se han establecido entre nuestro país y las diversas culturas planetarias, porque estamos en una época de muchos cruces culturales, pero bueno, hay prácticas indígenas que perduran. Hay un verso que comparto frecuentemente y dice, en el humo de copal que armoniza corazones, las fiestas y devociones que son remanso vital, cada rito espiritual, los poderosos santuarios, mitotes comunitarios que sanan y fortalecen, en todo ello resplandecen los pueblos originarios. Soques, mixtecos, chontales, purépechas, mayos, choles, tzotziles, mijes, huicholes, huastecos, tojolabales, mayas, tepeguas, celtales, nahuas, yaquis, otomís, triquis, chetinos, quechís, tarahumaras, zapotecos, mazaguas y zapotecos son el alma del país. Y no solo esos pueblos, también hay otros pueblos que me faltó mencionar, pero gracias a esos pueblos es que nuestro México sigue teniendo colores, sigue teniendo mucha vida, sigue teniendo una raíz profunda que en momentos como este de la pandemia, de tantas cosas que nos agobian, nos mantiene de pie. Otro elemento en común van a ser los calendarios. Este calendario está ubicado, si no, o sea, está localizado en este momento en el Museo de Antropología e Historia, que ojalá también un día puedan conocer, que está ya en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, en el llamado Paseo de la Reforma. También otro elemento en común va a ser la construcción de pirámide. Del lado izquierdo podemos ver la pirámide
una pirámide de Chichén Itzá, la más conocida, de hecho, en esta pirámide, cuando es el equinoccio, hay todo un fenómeno solar en el que, pues, al parecer la serpiente, porque hay dos cabezas de serpiente abajo, cobran movimiento. Y del lado derecho tenemos la pirámide del pueblito, es decir, estamos hablando de dos puntos geográficos distantes. El pueblito está en Querétaro, Chichén Itzá en Yucatán, pero aquí podemos ver cómo en esos dos puntos pues se edificaron pirámides, y por supuesto que son centros ceremoniales muy importantes para adorar a los dioses, recordando que para los antiguos mexicanos era muy importante pues la bendición de los dioses en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la tierra, en el sol, en el viento, en el fuego, en fin. También, por supuesto, era una economía basada en el cultivo de maíz, frijol, chile y calabaza. Aquí podemos ver, de hecho, cómo hay alimentos que pues han perdurado a lo largo del tiempo y que forman parte de la dieta esencial de los mexicanos. Quien no ha probado las sabrosas enchiladas, los sopes, eh, las flautas, ¿no? Bueno, tienen que ver con ese pasado que sigue floreciendo, que sigue vivo de una u otra manera, en la comida, en las fiestas, en las devociones, en los rituales. Y bueno, aquí tenemos el frijol, que es otro elemento muy importante de nuestro país, otro producto que pues nos define. Bien dice otro verso: nuestro México florece en fiestas y carcajadas, en un plato de enchiladas y en el frijol que se cuece, en nuestro hijo que crece, en la planta curativa, en la hazaña deportiva o en un baile bien prendido, y a ese México aguerrido yo sí le grito que viva. Los chiles, quien también no ha probado los chiles, que existen muchísimas variantes del chile en nuestro país, y también, por supuesto, las calabacitas, el uso del maguey, que el pulque, el quiote también entiendo que viene del maguey. Y en fin, eso es a grandes rasgos lo que tengo que comentar sobre Mesoamérica. En unos momentos puntualizaré sobre la última cuestión, que se llama horizontes culturales. Y bueno, finalmente vamos a terminar esta sesión que se hizo ahora de manera virtual, bueno, en este segundo parcial, con un tema que se llama horizontes culturales. ¿Qué podemos decir de los horizontes culturales? Bueno, hay horizontes culturales, así se le llama pues a etapas del tiempo de la historia de nuestro México. Y el primer horizonte es el llamado horizonte preclásico, que va del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. ¿Qué caracteriza a este periodo preclásico? Pues hay primero el periodo preclásico temprano, que se caracteriza por el establecimiento de poblaciones sedentarias organizadas en aldeas. La principal fuente de subsistencia era la agricultura, se empezó a usar cerámica, los muertos se enterraban en las casas, y hacia el final del periodo apareció la diferenciación social. Puntualizando en algunas cuestiones, recordemos que con la agricultura pues empiezan a haber sociedades sedentarias. Antes eran sociedades nómadas, es decir, que iban de un lugar a otro, pero conforme fueron desarrollando todo este conocimiento en el cultivo de las plantas, pues se fueron quedando en un solo lugar, se fueron formando núcleos urbanos. Hay otro elemento también muy interesante que tiene que ver con el entierro de los difuntos, que se hacía en las casas. No existían como tal en ese momento los panteones, que hoy son los lugares en donde se depositan los restos de nuestros difuntos. Y esta cuestión de la diferenciación social tiene que ver pues con que los líderes de alguna manera de la colectividad pues tenían un papel más relevante, los líderes políticos, los líderes religiosos, es decir, son los que guiaban pues a la colectividad. Siguiendo con este tema, el preclásico medio, hay una gran diversidad cultural.
diversidad cultural, pues no es otra cosa que entran en contacto pues distintas culturas. En ese sentido hay intercambio de bienes e ideas entre los habitantes de las diversas regiones. Es como, por ejemplo, la región, no sé, de esta zona de Guanajuato, el noreste, pues ha tenido una relación histórica con la región de la zona media de San Ciro. Es así, se ha ido eslabonando en el tiempo y por supuesto que en esta etapa del preclásico medio ya existían ese tipo de relaciones, de vínculos. Puse este ejemplo de Hichu y San Ciro, que es más actual, pero en aquella época pues ya había todas estas intercambios entre estados, no sé, como Querétaro, como Michoacán, como Guanajuato, en fin. Otro elemento del preclásico medio es que construyeron plazas y se desarrollan diferentes plataformas y basamentos piramidales. Ya hace unos momentos estuvimos viendo pues toda esta ingeniería asombrosa que tenían los antiguos mexicanos para construir zonas arqueológicas maravillosas. La cerámica también fue muy variada y tenían un alto grado de organización social. Aquí hubo un error de dedos, sociedades agrícolas, ¿no? Es decir, sociedades que basaban su funcionamiento pues en el cultivo de la tierra, recordando que para las antiguas culturas la tierra no es un pedazo de metros que se pueda medir y vender al mejor postor, sino que es algo más, tiene que ver con nuestro origen, de allí venimos, es la que nos da sustento, allí están los espíritus de la gente pues que ha formado parte de este plano de la tierra y ya no está, en fin, encierra toda una cosmovisión del mundo y del universo muy interesante. Se desarrolla también un manejo especializado del agua. Yo creo que alguna vez han escuchado hablar de las chinampas, si no mal recuerdo así se llama lo que se construye en México, Tenochtitlan, que son una especie de islas ahí en medio de los lagos en las que se cultiva. En fin, esto también, repito, nos habla de una ingeniería muy interesante que tenían ya en esa época para construir espacios, como diría Flor en la clase pasada, pues que tienen armonía, que tienen respeto hacia el entorno. Y también en el preclásico medio se desarrolla comercio de larga distancia, es decir, entre, no sé, puede ser la Ciudad de México y Veracruz, ¿no? Ya existía toda esa relación y se desarrolla también, perdón, hay un aumento de la población y esto se debe también a que como eh, se habían desarrollado plantas como el maíz que va a formar parte de la dieta esencial, pues obviamente si estamos mejor alimentados, tenemos mucho mayor capacidad de resistencia y también si desarrollamos conocimientos que tiene que ver con remedios herbolarios, por ejemplo, si te da una tos, qué plantita es buena, si te tienes una herida, qué, qué planta, qué fruto te puede ayudar a sanar, en fin, se desarrolla toda una inteligencia en esa época. Y finalmente está el preclásico tardío, que va del 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo. En este periodo surgen las primeras ciudades como Monte Albán, Cholula, aquí se dice Chocula, pero en realidad es Cholula y Teotihuacán, con poblaciones que superaban los 20,000 habitantes, es decir, ya estamos hablando de núcleos urbanos grandes. Hichú, la cabecera, no tengo el dato ahorita de cuántos habitantes tiene, pero estamos hablando que son ciudades mucho más grandes que Hichú. Se desarrolla también la civilización maya, la zapoteca y la teotihuacana. Yo creo que en este curso hemos hablado mucho de toda la sabiduría maya que ha existido y que pues hoy es de alguna manera muy famosa en muchos lugares del mundo. No por nada está toda esta obra del Tren Maya, que es, digámosle así, una apuesta del actual gobierno que tiene que ver con el llamado desarrollo y que busca detonar como el impulso económico de estas zonas y esperemos que eso no termine como ha pasado en muchas ocasiones, afectando pues esa cultura esencial comunitaria que pese a muchas cosas se ha preservado en esa región del país. Los mayas, pues es una cultura que no está muerta, que sigue viva, existe toda una cosmovisión del tiempo, de la vida, del universo que sigue existiendo, que sigue siendo. Los zapotecas también, por supuesto, que tienen una frase muy bonita que
ellos dicen que cuando se vive una cosa muy linda, una experiencia hermosa, eso queda guardado en la esfera dorada del corazón. Y bueno, la Teotihuacana que ya estuvimos viendo hace algunos momentos, y entre los sitios de esta etapa están Teotihuacán, Cuicuilco, Tapacoya, Cholula, Monte Albán, Cerro de las Mesas, Tres Zapotes, Calakmul y Tikal. Siguiendo con estos horizontes culturales, tenemos el horizonte clásico que va del 200 al 900 después de Cristo. Hay primero clásico temprano. Se distingue por el apogeo de algunas ciudades como Monte Albán y Teotihuacán. Surgen complejos sistemas religiosos, se construyen pirámides monumentales. Estas dos cosas van de la mano, las pirámides, los sistemas religiosos, es decir, en ese tiempo había sobre todo religiones politeístas, se creía en varios dioses y para venerarlos, como les mencionaba, se construyen grandes templos, pirámides monumentales que pues muchas de ellas hasta nuestros días perduran afortunadamente. También los pueblos intercambian objetos valiosos porque, bueno, México es un país con una enorme diversidad en todos los sentidos, diversidad de culturas, diversidad de climas, de paisajes, de frutos, de flora, de fauna. En ese sentido, pues si en un lugar se daba tal planta, tal fruto y en otro no, pues hacían como un cambalache, ¿no? Había un intercambio para satisfacer necesidades que había en ese momento eh, de la historia de nuestro país. Se desarrollan también sistemas de escritura en la región maya, en Oaxaca y tierras del Golfo. Esto es muy interesante porque esos sistemas de escritura van a, de alguna manera, facilitar cuestiones vitales y también, pues gracias a esos sistemas de escritura es que hoy podemos tener también testimonios de lo que sucedía en aquellos momentos. La mayoría de los pueblos utilizaron calendario solar y libraron guerras, las llamadas guerras floridas, pues es algo que un historiador que fue una de las mentes más brillantes de nuestro país y lo sigue siendo, Miguel León Portilla, habla mucho en sus libros de la historia del México precolombino. El comercio a gran distancia para que miembros de las élites intercambiaran artículos de gran valor también se desarrolla. Al hablar de artículos estamos hablando, por ejemplo, de piedras preciosas, del jade, por ejemplo, que era una piedra muy apreciada en esos tiempos y lo sigue siendo, por supuesto. Entre los sitios más destacados de esta época están Palenque, Calakmul, Monte Albán, Tikal y Copán. Y finalmente, de este periodo del clásico, este clásico tardío, este periodo se caracteriza por la existencia de numerosas ciudades-estados en los que la escritura jeroglífica era común. Eso, por supuesto, va a facilitar los sistemas de comunicación entre las ciudades. Las capitales se ubicaban en lugares estratégicos, es decir, lugares que tuvieran recursos naturales, por ejemplo, para poder subsistir, para poder seguir adelante como comunidad, como colectividad. Y también en monumentos de piedra se conmemoraba la guerra y se glorificaba a los gobernantes. En el museo que les hablaba del Templo Mayor, del Museo de Antropología, podemos encontrar algunos de estos monumentos hermosos, majestuosos y en algunos casos perturbadores también, porque pues los antiguos mexicanos tenían sus luces muy grandes, pero también había sombras, eh, porque así es la vida. Había luchas entre diversos estados y entre los sitios que florecieron en esta época están Xochicalco, Cacaxtla, Cantoná, Tajín, Mitla, Chichen Itzá, Calakmul, Tikal y Copán. Y finalmente, de horizontes culturales, vamos con el horizonte posclásico. El posclásico temprano va del 900 al 1200 después de Cristo. Se caracteriza por un militarismo extremo y migraciones. Migraciones, recordemos que es ir de un lugar a otro. De hecho, esta unidad, empezamos hablando de este tema, de cuando llegaron los primeros pobladores por el llamado estrecho de Bering, que de hecho es una teoría que se ha contradecido los últimos años. Habrá que ver qué desarrollo tiene estas otras teorías que han ido surgiendo sobre el poblamiento de América, pero bueno, retomando el hilo conductor de mi plática, es una época de gran diversidad cultural y ciudades multiétnicas como Tula y Chichen Itza. Multiétnico, es decir, que entran en contacto diversas etnias. Se elaboran códices y se desarrolla conocimiento astronómico. Por supuesto que pues las culturas mexicanas son muy conocidas por ese
por ese desarrollo. Hay de hecho un cuento de Augusto Monterroso que está muy interesante, que habla de un fraile que estaba conquistando pues la región de Mesoamérica, me parece, estaba en algún punto de Mesoamérica, estaba no conquistando, sino evangelizando, esa es la palabra, algún punto del mapa de Mesoamérica, y entonces él sabía por algunos informes que le habían llegado recientes que iba a haber un eclipse por esas fechas, y entonces cuando lo aprenden, la cultura del lugar en donde había llegado, lo aprenden, es decir, lo apresan y él les dice, si me matan, va a haber un eclipse, en las sabiendas de que ya iba a haber ese fenómeno, y entonces ellos no se tentaron el corazón y lo mataron, lo sacrificaron, eh, y dicen al momento después de sacrificarlo, pues qué ignorante, nosotros ya sabíamos desde hace muchos siglos por nuestras predicciones que esto iba a pasar. Es decir, me gusta ese cuento porque nos habla de todo este conocimiento que existía ya en estas épocas. Entre los estados más destacados en esta etapa están Tula, Cholula, Tenayuca, que está ahí en Tlalnepantla, en la entrada del Estado de México, de Ciudad de México, perdón, el norte de la Ciudad de México, Zempoala, Yagul, Mitla y Chichen Itzá. Y finalmente el posclásico tardío se caracteriza por la presencia de la tripelancia, mexica, purépechas. Son textos históricos que relatan los sucesos ocurridos 300 años antes de la conquista y que gente como Miguel León Portilla pues recopiló, y que gracias a esos textos, repito, podemos acercarnos a la esencia de aquellos tiempos que se vivieron en el México antiguo. Existió un marcado militarismo y una intensa actividad comercial. Los aztecas, de hecho, pues al final de esa etapa, poco antes de la conquista, pues desarrollaron un marcado militarismo, muchas guerras de conquista, muchas guerras floridas, tenían sometidos a muchos pueblos, y esa fue pues un factor que les jugó en contra porque los españoles se aprovecharon de ello. Se efectuaron complicadas ceremonias religiosas y espléndidas festividades religiosas dedicadas a glorificar dioses patronos. Esto es muy interesante. Más adelante vamos a ver lo que es el sincretismo, que es cuando se amalgaman las culturas, etcétera. Pero estas ceremonias religiosas de alguna manera se siguen haciendo. Antes adorábamos, no sé, a Quetzalcóatl, ahora adoramos a San Isidro Labrador, pero la esencia de la fiesta sigue siendo la misma, adorar al Dios de la lluvia para que nos bendiga, para que haya agua que beber, para que se moje la tierra y crezcan las semillas y podamos cosechar los distintos frutos que nos da la llamada Pachamama. En fin, otro punto también es que las civilizaciones dominaron metalurgia, se desarrollaron manifestaciones artísticas, las cuales sucumbieron a la guerra de la conquista, que este fue pues una pérdida muy grande para la cultura de nuestro país. Muchas cosas, por supuesto, que han perdurado, han resistido, pero otras se perdieron por el mismo avasallamiento de la conquista, que fue toda una imposición espiritual, cultural, en fin. Y bueno, con esto cierro esta parte de la asesoría de este tema, y mañana nos vemos en el examen parcial de Historia de México 1. Muchos saludos a todos, a todas. Pásenla bonito.